A todos los presentes les extiendo una cordial bienvenida al tercer tema de nuestro seminario sobre las profecías del libro de Daniel. En nuestro estudio anterior tuvimos la oportunidad de considerar el sueño profético de Daniel 2. En ese estudio notamos que Dios, a través de una estatua, presentó toda la historia de nuestro mundo desde el imperio de Babilonia hasta el fin del mundo. En esta ocasión vamos a estudiar la visión de Daniel 7. Esta visión repite el mensaje dado en Daniel 2, nada más que utiliza distintos códigos, distintos símbolos. En Daniel 2 se nos presenta un sueño profético donde se presenta una estatua con 4 metales. En la visión de Daniel 7 se presenta un mar de donde salen 4 animales. Tanto la estatua de Daniel 2 como el mar de la visión de Daniel 7 representan la misma realidad. Representan toda la historia de nuestro mundo, desde el imperio de Babilonia hasta el fin de nuestro mundo. Y así como la estatua de Daniel 2 tiene 4 metales que representan 4 imperios, así también de la visión del mar, de la visión de Daniel 7, salen 4 animales que representan 4 imperios que existirían en nuestro mundo antes de la venida del Señor Jesús. En otras palabras, la cabeza de oro representa al imperio de Babilonia y el león de la visión de Daniel 7 también representa al imperio de Babilonia. Los brazos y el pecho de plata de Daniel 2 representa al imperio medo-persa. Lo mismo sucede con el oso de la visión de Daniel 7, representa a Medo-Persia. El vientre de la estatua de Daniel 2 representa al imperio griego, y así también el leopardo de la visión de Daniel 7 representa al mismo imperio. Y las piernas de la estatua de Daniel 2 representa a Roma, y el cuarto animal de la visión de Daniel 7 también representa a Roma. Los pies, en parte de hierro y barro, que representan la división del imperio romano, es igual a los 10 cuernos de la cuarta bestia de la visión de Daniel 7. Como ustedes se dan cuenta, estas 2 visiones presentan el mismo mensaje, pero con distintos símbolos. Es como si yo escribiera una carta con un mensaje escrito en español y el mismo mensaje lo escribiera en otra carta, pero en inglés. Es el mismo mensaje, pero escrito en 2 lenguajes distintos, y cada lenguaje tiene sus propios símbolos. Cada palabra es un símbolo. Así que espero que quede bien claro que tanto la profecía de Daniel 2 como la profecía de Daniel 7 presentan 4 imperios que se levantarían en nuestro mundo
antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alguno se puede preguntar, ¿qué chiste? Las dos visiones presentan el mismo mensaje. Es cierto, presentan el mismo mensaje, pero Dios no repite por repetir. Si Dios repite, es porque quiere presentar dos elementos de la visión de Daniel 7 que no se presentaron en el sueño profético de Daniel 2. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Los dos elementos son un cuerno pequeño y la escena del juicio. ¿Qué dice la visión de Daniel 7 con relación a ese cuerno pequeño que surgió después de que el profeta Daniel vio los primeros 10 cuernos? Ese cuerno pequeño, si nosotros queremos entender su simbolismo, debemos tomar en cuenta las siguientes características. En primer lugar, ese cuerno pequeño surgiría de la cuarta bestia. Y si queremos saber cuál es el significado de ese cuerno pequeño, no tenemos que ir a Babilonia, ni tenemos que ir a Medo-Persia, ni tenemos que ir a Grecia para saber lo que representa. Porque ese cuerno pequeño no salió de Babilonia, ni de Medo-Persia, ni de Grecia. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? Salió de la cuarta bestia. Entonces, si queremos saber el significado de ese símbolo, tenemos que ir a Roma. Y ahí vamos a encontrar el significado. Y tenemos que buscarlo también después de que aparecen los 10 cuernos. Y dijimos en nuestro estudio anterior que los 10 cuernos que representan la división de Roma comenzó en el año 476 de nuestro calendario. Y si queremos saber cuál es el significado del cuerno pequeño, además de buscarlo en el territorio de Roma, tenemos que buscarlo después del año 476. Además, ese cuerno pequeño tiene otra característica. Derribaría 3 de los 10 cuernos. Además, dice la profecía que ese cuerno pequeño blasfemaría contra el Altísimo. La otra característica es que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y esa expresión tiempos y ley se refiere al tiempo del cuarto mandamiento. Se refiere al séptimo día de la semana que Dios escogió para que sus hijos lo adoraran. Y ese cuerno pequeño intentaría de cambiar los tiempos y la ley. Además, la profecía de Daniel 7 nos dice que ese cuerno pequeño quebrantaría al pueblo de Dios, lo perseguiría, trataría de destruirlo. Y la séptima característica es que Dios entregaría en la mano de este cuerno pequeño a su pueblo y los entregaría por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Yo creo que si nosotros tenemos en mente estas 7 características, podemos descubrir el significado de ese cuerno pequeño. Y tratando de resumir nuestra interpretación de este símbolo del cuerno pequeño, podríamos decir que tiene que ver con un reino que surgió después de los 10 reinos y surgió en el territorio de Roma. Como ustedes se dan cuenta,
tiene características religiosas porque trata de cambiar los tiempos y la ley, trata de perseguir al pueblo de Dios y también blasfema en contra de Dios. Después de esta corta presentación sobre el cuerno pequeño, me gustaría presentar de una manera más detallada las buenas nuevas del juicio que, de acuerdo a la profecía, acontecería después de la actividad del cuerno pequeño. ¿Qué dice la profecía de Daniel 7 con relación al juicio del cielo? En el capítulo 7 de Daniel, versículo 9, leemos: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, noten, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante. Ese ser que Daniel ve en visión sentado en un trono, ¿de qué elemento? De fuego. Y sus ruedas eran de fuego. Y delante del trono salía un río de fuego. Ese ser tiene que ser extraordinario. Ese ser es el creador del universo. Ese ser tiene que ser el creador de las galaxias. Y para que ustedes tengan una idea de nuestra galaxia, nos dicen los astrónomos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 200 billones de soles, que equivale a 200,000 millones de soles. Y cada sol ha de tener sus planetas, como lo tiene nuestro sol. Y nos dicen los astrónomos que el universo está compuesto de millones y millones de galaxias. ¿Creen ustedes que en esas millones y millones de galaxias, con sus billones de soles y billones, posiblemente trillones de planetas, creen ustedes que están desocupados? ¿Creen ustedes que están vacíos? ¿Creen ustedes que tan solo nuestro planeta Tierra tiene seres racionales creados por Dios? No. La Biblia es clara que en el universo hay otros seres que nunca cayeron en pecado. Son seres santos, son seres perfectos. Y en el vasto universo hay billones, por no decir otra expresión, de galaxias. Lo que ustedes ven en la gráfica es una pequeñita porción del universo. Pero ahí se calcula que hay cientos de miles de galaxias. Y si pudiéramos contemplar todo el universo, veríamos billones de galaxias. Y en esas galaxias hay criaturas de Dios, a quienes Dios llama en sus concilios, porque Dios es un Dios democrático. Quiere que sus criaturas estén contentas y ellas estén convencidas que Dios actúa con justicia, no actúa de una manera arbitraria ni cruel, sino que Él actúa con justicia y con mucho amor.
En el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Si yo entiendo esta palabra de Dios, representantes de todos los mundos habitados por criaturas de Dios, los representantes de cada mundo van a la morada de Dios, van a la ciudad de Jerusalén, y Dios en su concilio tiene a todos esos representantes para mostrarles sus planes con relación al universo, y de una manera muy especial para mostrarles sus planes con relación al planeta Tierra. Y en ese concilio que Dios tuvo allá en el cielo, y al cual invitó a representantes de otros mundos, se nos dice que entre ellos llegó ¿quién? Llegó Satanás. ¿Como representante de qué mundo? Del planeta Tierra. Se sentía con todo el derecho de ser el príncipe de este mundo, el representante de este mundo. Y llegó a ese concilio, y Dios le permitió que estuviera en ese concilio. Yo les quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Por qué Dios tiene que hacer un juicio? ¿Necesita Dios hacer un juicio para realizar sus obras, sus actividades? ¿Por qué tiene que hacer un juicio? Yo creo que existen varias razones. Y la primera razón que yo encuentro por la cual es necesario que Dios haga un juicio es el siguiente: porque la constitución del reino de Dios fue violada y ha seguido siendo violada. La Escritura dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. La violación de la ley de Dios se castiga con la muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de la muerte eterna. La segunda razón que yo encuentro es el siguiente: porque cuando existe un conflicto entre dos o más personas, se requiere que se haga un juicio justo para resolver el problema. En Deuteronomio 25, versículo 1, dice lo siguiente: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Condenarán al culpable. La tercera razón: porque el pecado afectó a todos los seres humanos y no solo a Adán y Eva. Noten lo que escribió el rey David en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. Y esta es una gran realidad. Desde que el ser humano es concebido y cuando nace y después que nace, es un pecador, es un pecador. En Romanos 3:23 encontramos el pensamiento de Pablo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de su creación,
los vistió con su propia gloria. Ellos no necesitaron de un vestido. Dios los cubrió con su gloria. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa gloria desapareció. Y entonces hubo necesidad de que ellos se hicieran un vestido de hojas de higuera. Y como era muy frágil, mejor Dios los vistió con un vestido de piel de oveja. Y en esta tarde, yo les puedo asegurar que todos los que estamos aquí, no importa la edad, todos somos pecadores. Todos nosotros hemos perdido la gloria de Dios. ¿Y cómo lo sé? Bueno, es muy fácil. Toda persona que necesite un vestido, una ropa para cubrirse, ha perdido la gloria de Dios. Y lo ha perdido a causa del pecado. Porque Dios tiene que hacer un juicio. He llegado a la siguiente conclusión: que si nosotros queremos entender por qué Dios hace un juicio, y si queremos entender la justicia de Dios, nosotros lo podremos entender solamente a la luz de la cruz del Calvario. Si nosotros miramos a la cruz y estudiamos y reflexionamos qué es lo que pasó en la cruz del Calvario, tan solo haciendo eso podemos entender el juicio de Dios y su justicia. Noten ustedes lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí dice: al que no conoció pecado. Y yo pregunto, ¿quién de los seres humanos no conoció pecado? Tan solo uno, el Señor Jesús. Así que allí podríamos leer: al Señor Jesús, por nosotros, Dios le hizo pecado, lo consideró un pecador, para que nosotros, que somos pecadores, fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué cosa? Sí, el que era justo, el que era santo, el que era perfecto, por amor a nosotros, cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y Dios lo consideró un pecador. Y Jesús cargó con todos nuestros pecados para que usted, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¡Qué amor! ¡Qué amor! El profeta Isaías, muchos siglos antes que naciera el Señor Jesús, declaró, hablando del Señor Jesús: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Fuimos sanados. Él fue herido por nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones.